Te invitamos a conectarte al programa Un Encuentro con Jesús, difundiendo todo el consejo de Dios para tu vida. Que seas mi universo, no quiero darte solo un rato de mi tiempo. Un Encuentro con Jesús, por el canal de YouTube y Facebook, todos los lunes y jueves a las 21 horas de Argentina. Que seas mi universo. Un programa de cara a la actualidad, reflexiones, noticias del ámbito cristiano y la palabra de Dios. Oh Jesús, es mi deseo, que seas mi universo. Un Encuentro con Jesús, dirige Rodolfo Vargas. Que seas mi universo. Muy buenas noches, amada audiencia. Les saludo con la dulce paz del Señor. Gracias a Dios por este tiempo. Nuevamente con el programa Un Encuentro con Jesús, después de haber no salido al aire durante casi 1 o 2 meses por motivos de viaje, motivos familiares. Pero nuevamente estamos en el programa Un Encuentro con Jesús, esperando bendecir a la audiencia, bendecir a todos los suscriptores de este canal de YouTube y también en la plataforma de Facebook. Agradecemos a Dios por todo esto, hermanos, porque yo creo que hay veces hay tiempo de esperar, de parar. La Biblia dice muy clara, ¿no?, que hay tiempo para todo. Bueno, estuvimos ausentes varios programas en este año 2023 y ya estamos en el mes de marzo, imagínense. Cuando hoy en Buenos Aires el calor es insoportable, recién a esta hora bajó un poco la temperatura, estamos con 27 grados de temperatura, ¿no? Y agradecemos a Dios por todo esto, hermanos, porque a veces nosotros no estamos contentos con nada, ¿no? Si hace calor, hace calor. Si hace frío, hace frío. Y bueno, así tienen que ser las 4 estaciones que Dios hizo en esta tierra. Bueno, hermanos queridos, vamos a empezar el programa del día de la fecha, saludando a todos los suscriptores, a todos los hermanos de la fe, a todas las iglesias, a todos aquellos que de una u otra manera se están contactándose con nosotros, se están suscribiendo y son partícipes de esta gran comisión. Damos saludos también a la iglesia Puerto de Paz, a todos los hermanos que en el día de hoy están conectándose. Y bueno, les bendecimos y que esta noche sea un programa de bendición también para cada uno de sus vidas. Gracias a Dios porque estamos estrenando una CPU nueva y esto es bueno, ¿no? Porque ya vamos a tener mejores programas sin interrupción. Estamos estrenando también micrófonos. Este micrófono de corbata, que son muy buenos micrófonos. Entonces Dios está bendiciendo. Dios está bendiciendo y más que todo nos está dando la salud. Eso es importante, hermano querido. Hay que ser agradecido a Dios. El tema con el cual quiero empezar es un tema muy, ¿cómo le puedo decir?, muy importante en la vida de todo ser humano, no solamente cristiano, ¿no? Pero en una oportunidad el Señor dice en la palabra de Dios en Mateo, el capítulo 18, el verso 21 y 22, dice: entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Mire usted cómo el Señor le respondió ante aquella pregunta, que también puede ser la nuestra, ¿no?
Pues estamos cansados de tener problemas, de que nos ofendan. Y a veces decimos, bueno, ya. Dios solamente puede tener paciencia, yo ya no. Pero esto no es así. No es así. Porque el perdón tiene una parte central, mire usted, tiene una parte central en la salud de nuestra vida. En la salud de nuestra vida, hermano. ¿No es cierto? Y la Biblia nos enseña que aún siendo pecadores, dice, Cristo murió por nosotros. Es decir, nos perdonó todo lo que hemos hecho, todo lo que hemos pecado. Sin el perdón de Dios, hermanos queridos, una persona no puede experimentar en plenitud el amor, la libertad, la alegría, la paz, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Sin el perdón. Dios continúa en este tiempo, hermanos, ante esta humanidad que se ha desbocado, esta humanidad que realmente rechazó a Dios, rechaza a Dios, ¿no? Continúa mostrándonos su misericordia. Dice que sus misericordias se renuevan cada día. Y espera, en cambio, seamos misericordiosos también con los demás. Porque cuando oramos el Padre Nuestro, decimos, perdona nuestras ofensas, así como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. ¿Verdad? Entonces, el camino para aprender a amar se hace perdonando. Quien desea crecer en el amor, hermanos queridos, logra viviendo en el perdón todos los días. Mire usted, en esta temporada, en estos meses atrás, yo tenía lamentablemente el fallecimiento de mi madre, ¿no? Tenía 98 años de edad, ya una persona mayor. Pero después ocurrieron ciertos problemas que yo no esperé, ¿no?, que iban a pasar así. No esperé que de la propia familia iba a haber ofensas, iba a haber cosas que realmente me lastimaron en mi vida, ¿verdad? Pero yo aprendí acerca de esto, que cuando yo estuve en La Paz, ¿no?, mi madre murió en La Paz, Bolivia. Entonces yo asistí a una iglesia donde necesitaba, después de tantos problemas, tanta tristeza, necesitaba ser consolado por la palabra de Dios. Y yo me acerqué a una iglesia de un hermano que había trabajado con un pastor, conocido mío. Y ese día justo al comienzo de la palabra, empezaron con un estudio que se trataba de la cruz y el perdón. Qué tremendo, hermano. Eso fue realmente algo que Dios quiso hablarme directamente a mi vida, ¿no? Que yo cambiara de actitud, porque imagínense, como todo ser humano, siempre busca la venganza, ¿no? Sea cualquiera. Yo he visto muchas personas cristianas que buscaron venganza y no dejaron a Dios obrar. Y Dios dice, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Entonces, yo recibí esta palabra y realmente me cambió mi vida. Porque, como dice, el perdón tiene una parte central en mi salud, en tu salud. ¿Entendés? Entonces, perdonar, hermanos queridos, es el camino de la liberación. Cuando perdonas, te liberas, te sacas un peso de encima. El que realmente se libera es quien perdona. Esto tenemos que entenderlo, hermanos queridos, ¿no? Echando fuera de nuestra alma, ¿no?, de nuestra vida, todo rencor y venganza. Que esto lo que pasa, envilece a la persona y lo consume, lo desgastas en su salud. Y más espiritual, peor todavía. Por eso que Pedro le preguntó, quizás habiendo estado muchas veces lo ofendieron, o quizás estuvo, ¿cómo le puedo decir?, alrededor de gente que le ofendía. Y quizás entre los discípulos también, ¿no? Porque cada uno tenía su carácter. Entonces él, como siempre, el que abría la boca. Entonces le preguntó al Señor, y el Señor fue contundente, ¿no? No te digo hasta 7 veces, sino aún hasta 70 veces 7. Hermanos queridos, perdonar
a pesar de tener razón y mil justificaciones, por supuesto, para no hacerlo, porque imagínate, hermano, hay cosas que no es simplemente una mala palabra o una mala actitud, sino que hay ofensas tremendas de infidelidad, de traición, tremendas que no se puede solamente perdonar, porque hay mil justificaciones, ¿verdad? Perdonar cuando te han ofendido y humillado. Sí, hermanos, cuando tú perdonas, se manifiesta la grandeza del corazón. ¿Qué te parece? Es difícil, pero solamente el que ama auténticamente, hermanos, puede decir, perdono y olvido. Porque bíblicamente el perdón significa olvido. Dejar que se vaya. ¿No? Hacer de cuenta que nunca pasó. Pero por supuesto tenemos que tomar próxima vez ciertas previsiones, ¿no? Esa es una gran realidad. Yo perdono, olvido, pero también tomo mis precauciones necesarias para que en otra no vuelva a ocurrir lo mismo. ¿Verdad? Entonces, el que ama auténticamente puede decir perdono y olvido. Porque hay personas que perdonan, pero no olvidan. ¿Cuántas veces se vio esto, no? Dice, bueno, me lo hiciste. En cuanto tenga la oportunidad de hacerte pagar, te lo voy a hacer pagar. Entonces esto no es perdón. El que perdona tiene que olvidar, así como Dios perdonó nuestras faltas. Nunca más, dice, me acordaré de tus pecados, dices. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo. Perdonar es cuando, a pesar de haber sido ofendido, te atreves a dar una sonrisa de amor a la persona. ¿Verdad? Porque vas a verlo a esa persona realmente en ese falto de amor, falto de perdón, ¿no? En su miseria humana. ¿Verdad? Esto es algo que nosotros tenemos que ver, hermanos. Que cuando nos ofenden, a veces dar una sonrisa de amor cuesta, pero lo tenemos que hacer. El Señor en la cruz dijo, perdona al Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. De verdad, no saben lo que hacen. Y si saben lo que hacen, realmente es algo de mayor consecuencia. Porque sabiendo hacer lo bueno y no hacerlo, dice que es pecado. La Biblia, ¿no? Entonces, hoy, ¿por qué no nos proponemos dejar los rencores, ese recuerdo que anhela ver al que te ha ofendido de rodillas pidiendo clemencia, ¿no? Que realmente verlo destruido, ¿verdad? Esto a veces es lo que no tiene que haber en nuestra mente, ¿verdad? Tenemos que dejar, hermanos, este rencor, porque el rencor es un fuego que enciende tu cólera y llena tu ser de rabia y rencor. Y esto lleva a otras cosas más, ¿no? Al odio, a la raíz de amargura, y hasta el momento dado a quererlo acogotar, a quererlo matar. Esto no tiene que ser así. No puede ser así, hermanos queridos. Tenemos que apartar, hermanos, este sentimiento, este sentimiento que tenemos, ¿no? Cuando pisotean nuestro orgullo y hemos sido lastimados en lo más profundo. Cuando deseas ver con todas tus fuerzas, ver destruido y humillado a quien te ofende. ¿Verdad? Ahora, la pregunta siempre está ahí, ¿no? ¿Serías capaz de perdonar a ese amigo que te traicionó? O aquella ofensa de quien tú creías que no te podía fallar, como en el caso mío. Mano, que yo nunca pensé que me iba a fallar. ¿Podrías perdonar? ¿Serías capaz de llenar tu alforja de amor y olvido y salir al encuentro con lo único que le puedes ofrecer tu perdón? ¿Estarías dispuesto? ¿Verdad que sí? Si el Señor te ha perdonado todo,
Quizás el Señor te perdonó cosas peores que lo que te han hecho, ¿verdad? Entonces, cuando tú eres capaz de estas actitudes, de no devolver mal por mal, como al día siguiente saqué una perla bíblica y me decía la palabra, vence el mal con el bien. El Señor me estaba hablando en eso. Estaba hablando tremendamente. Yo no podía hacer caso a eso. Tenía que perdonar y vencer el mal con el bien. Cuando somos capaces de hacer todo esto, hermanos, entonces vamos a poder ser libres, perdonar, olvidar y elevar nuestra alma a aquel que te perdonó, que es Jesús, y que encontraste y que te dio la paz. Y que esa paz no es como la paz que el hombre da. Tú no te atreves en este día, ¿no? Y elevar una oración. Decirle, Dios, sé que tu grandeza y tu más sublime expresión de amor es perdonar. Dame, Señor, sabiduría, comprensión y fuerza para no dar espacio ni tregua al odio y ser capaz de perdonar y vivir por los demás. Señor, tú lo sabes mejor que nadie. Conoces el corazón del hombre y sabes que hoy deseo amar como nunca imaginé. Señor, gracias porque hoy al fin he perdonado por amor. Hoy perdono para siempre. Esta es una palabra que tenés que decirlo, hermano querido. Tenés que decir para sentirte liberado, para tener salud, no solamente espiritual, sino física, hermanos. Para que no haya ninguna raíz de amargura que pueda perjudicar tu caminar, ¿no? Y decirle, hoy perdono para siempre y arranco de mi vida todos aquellos rencores que me envilecen y me atacan al pasado. Hoy estoy dispuesto a olvidar y hoy elijo el camino del amor. ¿Qué tal? ¿Hiciste esta oración conmigo? Yo sé que Dios dice que la oración del justo puede mucho. Así que perdonemos, sea cualquiera, la ofensa que te hicieron. No te olvides que el Señor perdonó tus ofensas quizás aún mucho mayores de las que te puedes imaginar. Que Dios te bendiga. Y vamos a escuchar un tema musical, ¿sí? Para poder seguir analizando y poniéndonos, ¿cómo se llama? A meditar en esto que hoy, la verdad, es bueno y a mí me sirvió hace un mes atrás. Mi madre falleció el 15 de febrero y me sirvió de mucho para continuar mi vida como cristiano. Sí, así que yo creo que también para ti va a ser algo, un bálsamo para tu vida. Sí, escuchamos un tema musical y luego continuamos con el programa Un Encuentro con Jesús. Elegiste un camino angosto para andar y pensabas que a tus pasos rosas ibas a encontrar. La verdad, elegiste un camino angosto para andar y pensabas que a tus pasos rosas ibas a encontrar. Le dijiste a Jesús, llegaré hasta el final. Son palabras que no puedes olvidar. Difíciles, cansado estás, Jesús te sostendrá. Difíciles, cansado estás, Jesús te sostendrá.
difícil a veces poder continuar. Los problemas que te oprimen y te hacen desesperar. Claro, es difícil a veces poder continuar. Oh sí, oh sí. Los problemas que te oprimen y te hacen desesperar. Piensa que alguna vez hubo en tu lugar quien una cruz pesada tuvo que cargar. Difíciles, cansado estás, Jesús se sostendrá. Difíciles, cansado estás, Jesús se sostendrá en tus brazos de amor. Difíciles, cansado estás, Jesús se sostendrá en tus brazos de amor. Difíciles, cansado estás, Jesús se sostendrá. Sus caminos, más altos que nuestros caminos, y sus pensamientos, más altos que nuestros pensamientos. Así es, mi Señor. Difíciles, cansado estás, Jesús se sostendrá en tus brazos de amor. Difíciles, cansado estás, Jesús se sostendrá. Jesús se sostendrá en él. Difíciles, cansado estar, Jesús se sostendrá. Estás conectado a tu programa Un Encuentro con Jesús, difundiendo todo el consejo de Dios al mundo. Un Encuentro con Jesús por el canal de YouTube, todos los lunes y jueves a las 21 horas de Argentina. Y no te olvides descargar la app de la radio en la Play Store. Vida Nueva Online. Dirige Rodolfo Vargas. Desde lo alto, una palabra directa a tu corazón, a cargo del pastor José Luis Sinali. Aunque sienta el cansancio, aunque el triunfo lo abandone, aunque un error lo lastime, aún así vuelva a empezar. Aunque una traición lo hiera, aunque una ilusión se apague, aunque el dolor queme sus ojos, aún así vuelva a empezar. Aunque sus esfuerzos no sean reconocidos y a veces la paga sea la ingratitud,
aunque la incomprensión corte su risa y todo parezca nada, aún así vuelva a empezar, porque a la vida vale la pena ser vivida. Y recuerde que el peor fracaso es no volver a intentarlo. Que Dios le bendiga. Qué hermosa reflexión, ¿verdad?, que nos trajo el pastor Sinali. Este tema yo lo había cantado, ¿no? Yo creo que es un tema musical, pero que él tomó estas estrofas tan bien hechas, ¿verdad? Aunque, como decía, aunque sientas el cansancio, aunque el triunfo te abandone, vuelve a empezar. Porque las pruebas son necesarias, así como el oro es refinado, ¿no? Aunque todos estén en contra tuya, vuelve a empezar. Qué hermoso, hermanos, este tema, porque yo las veces que lo canté en las iglesias que estuve, que los visité, fue de bendición esta canción. Bueno, hermanos queridos, a veces hay un tema que también me llama la atención. Y a veces cuando oramos, no recibimos contestación, ¿verdad? No recibimos contestación y muchas veces si recibimos contestación no es lo que nosotros habíamos pedido, ¿no? Y acá el apóstol Santiago, en el capítulo 4 de la carta de Santiago, el verso 3 y 5, dice: pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano: el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Tremendas preguntas de las cuales el apóstol Santiago en esta carta tan hermosa hace, ¿no? Y a veces pedimos mal, es verdad, ¿no? La palabra enseña que se puede orar incorrectamente, como nos dice acá, ¿no? Pedís mal. Oras mal cuando pides a Dios, cuando le pides a Dios, ¿no?, algo que está basado en solamente asuntos materiales. Porque dice, la vida de Jesús dijo, no, la vida del hombre no consiste en los bienes que posee. Porque ¿qué sería, no, si el hombre gana todas las cosas del mundo y pierde su alma? Y hoy acerca de esto hablaba mi esposa, comentábamos, ¿no?, acerca de esto, ¿no?, de que un día vamos a dejar el escenario de esta tierra. Dice que allá, cuando mi yerno fue a Mendoza, un hombre, dice, hay un hacendado, tenía pero riquezas por todo lado. Y dice que conversando con él le dijo: te doy todas mis riquezas, todo, a cambio de la edad que tienes. Claro, mi yerno es joven, ¿no? Tiene 35, sí, más o menos 33, 35 años debe tener él, es joven. Mire usted, hermanos queridos, y que eso es imposible, ¿no? Este señor ya tenía 70 y pico de años, intelectualmente está bien, pero el cuerpo ya no le da para hacer muchas cosas. Y él le decía: te doy todo a cambio de esto. Entonces, cuando el apóstol Santiago enseña que pedimos mal, hay veces cuando pedimos a Dios las cosas materiales solamente, como si eso fuera algo importante. Yo, por ejemplo, a Dios le pido: Señor, dame salud. Quiero estar bien, no quiero riquezas, quiero salud. ¿Verdad? Y el apóstol Santiago le llama adulterio a esto, cuando uno pide las cosas materiales, ¿no? Y como el Señor dijo, primeramente buscad en el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas les vendrá por añadidura.
Entonces, yo creo, hermano querido, a veces oramos mal. Nuestra meta tiene que ser el servir a Dios, el que en nuestra vida se glorifique en nuestra vida el Señor, que podamos realmente mostrar que Jesús vive en nosotros, con nuestras actitudes, con la forma en cómo nos comportamos, ¿no? Esto es hermoso. Entonces, cuando el apóstol Santiago habla de esto lo llama adulterio. Nuestra traducción de la Biblia dice o almas adúlteras, pero en el original es una sola palabra, adúlteras. Ahora, cuando le pides cosas materiales a Dios, no digo que Dios te puede prosperar, pero esto no es lo primero. Por eso cuando le pides cosas materiales a Dios, estás siendo infiel a Dios. Él llama adulterio. Porque seguramente donde está tu tesoro, ahí va a estar tu corazón. ¿Cuántos se han perdido, no? No en vano dice la Biblia que la raíz de todos los males es el amor al dinero, y por el cual muchos se extravieron de la fe, dice. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad? Ahora, es posible pedirle a Dios un bien material y que Él no nos lo conceda, que Él no nos conceda porque ese bien sería quizás objeto de idolatría, que es lo mismo que adulterio espiritual, ¿no? Muchas personas, yo me acuerdo en mis épocas cuando estaba en otra iglesia, los hermanos pedían trabajo. Mientras no estaban sin trabajo con ese problema, asistían a la iglesia, pero sagradamente, ¿no? Una vez que Dios les dio el trabajo, se olvidaron de ir a la iglesia, se olvidaron de hacer muchas cosas. Entonces, esto es el gran problema, hermanos. Esto es el gran problema. Notemos, hermanos, que en los versículos 4 y 5 dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, mire usted lo que dice, amigo del mundo, se constituye en enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros, nos anhela celosamente? Hermanos queridos, nuestro deleite tiene que ser Dios. Y no que Dios sea un medio para conseguir cosas que amamos más que a Dios. Porque Él no es un mago, ¿no? Que le pedimos y ahí está la varita mágica y no. No, esto no es. Por eso Mateo 7:7 dice, el Señor, pedid y se os dará. Ahora, cuando leemos esto, no se contradice, porque algunos dicen, no, pero se contradice, porque dice que pidamos y se nos va a conceder. Y Santiago nos dice, pedimos, pero pedimos mal. ¿Cómo podemos entender? Es que Mateo 7:7 es una exhortación a usar a Dios como el genio de la lámpara de Aladino. No, ¿verdad? Y no. Claro que el punto de la promesa de Mateo 7:7 al 11 es pedir con confianza la gracia necesaria para vivir la vida cristiana. Y Dios te lo va a conceder. Está refiriendo a la gracia, no a posesiones, a bienes materiales. El Señor dijo, no se hagan riquezas acá en la tierra. También busquen las riquezas espirituales. Bienaventurados los pobres de espíritu. Entonces, realmente, hermanos, mucha gente de mucho dinero realmente es pobre, miserable. Que no encuentra la paz, aún teniendo tanto dinero. Yo a veces cuando veo estas noticias por la red, por internet, veo hay personajes multimillonarios que tienen, dice que abren sus garages y tienen como 50 coches para elegir cada día. A ver en cuál salgo, en este
puedo entender, ¿no? Pero después termina la jornada y se sienten vacíos. El otro día decía el hermano Dante Gebel, decía, en Beverly Hills, donde hay mucha gente adinerada, realmente el dinero no les salva. Muchos mueren y en el baño de drogados, ¿cómo le puedo decir? ¿No? Se suicidan. Porque el dinero no es todo, ¿verdad? Porque no encuentran la paz. Por eso dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios, porque Dios tiene prioridades en cuanto a la vida de cada uno. Por eso cuando nosotros pedimos, estamos pidiendo la gracia necesaria para vivir una vida cristiana. A pesar de en este tiempo donde hay realmente inflación, donde hay países que están al borde del colapso, donde todas las cosas, donde el sueldo no alcanza, donde... Tremendo, ¿verdad? Por eso es importante, hermanos, eso es importante, ¿no? Y algo que nos puede ayudar a ver y usar la oración correctamente, hermanos, es reconociendo que la oración es un arma de guerra. Todo lo que está escrito tenemos que entender a la luz del Espíritu Santo, para que no nos equivoquemos, ¿no? En entender que esto es así y no, pero hay contradicción acá, no, porque Santiago se contradice con Mateo, no. No hay ninguna contradicción. Todo está realmente, dice que toda la Biblia es inspirada por Dios, ¿verdad? En Efesios, hermanos, el capítulo 6 de Efesios, el apóstol Pablo nos describe cuáles son nuestras armas espirituales para luchar. El otro día hablaba esto acerca de, cuando también estuve predicando, mire usted, ¿no? ¿Cómo es Dios? Dios es bueno. No solamente cuando estuve en La Paz, fui a recibir alimento necesario para fortalecer mi vida espiritual, sino que también me invitaron a predicar 2 veces, y pude predicar 2 veces acerca de una de las cartas de Pablo, cuando decía, he acabado la carrera, he guardado la fe, ¿no? Lo que el apóstol Pablo lo dijo acá en los últimos días de su vida. Y el Señor nos dio una armadura. Y dice el capítulo 6, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y ruego y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y por mí, de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. La oración, hermanos, es un instrumento de guerra. No se olvide, no una varita mágica. A veces confundimos nosotros. Una varita mágica para satisfacer nuestros deseos terrenales. Cuando nosotros pedimos, son cosas espirituales. Lo demás, si Dios quiere bendecirnos, si Dios quiere prosperarnos, lo va a hacer, ¿verdad? Lo va a hacer. Eso es una facultad solamente de Dios, ¿verdad? La oración, como decía, ¿no? Instrumento de guerra. El mantener una mentalidad de guerra nos ayudará a evitar peticiones malas cuando estamos en sintonía con el Espíritu Santo, ¿verdad? Yo creo, hermanos queridos, cuando nos dice que todo lo que pidamos ha de ser para contribuir con la causa de la guerra, es verdad. Por eso tenemos que orar por todo para la gloria de Dios. Y Él lo dice, el Señor. Por eso estas palabras a mí realmente me consuela, me da fuerza cuando dice el Señor: por tanto os digo que no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido?
Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa al horno, Dios la viste así, ¿no dará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente, ahí está el secreto de esto, ¿no? De toda esta lluvia de bendiciones. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Esto está en Mateo capítulo 6, versos del 25 al 34. Promesas tremendas de parte de Dios, que nos hace ver con realidad lo que es nuestra vida, ¿no? Y hace ver también nuestras prioridades cuando hacemos una oración, en pedir bien. Y como dice Santiago, ahora sí tiene realmente razón Santiago cuando dice pedís mal. Pedís, pero pedís mal. Ahora tiene realmente razón, ¿no ves? Hermanos queridos, en ninguna manera es mi intención, ¿no? Y mucho menos la intención de Jesús, que dejemos de orar por las cosas materiales. Esto no lo entiendas mal. Podemos orar por las cosas materiales. El Señor nos dice que oremos sin cesar. También nos dice que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Ahora, lo que digo es que la intención es que nuestra oración estén cada vez más saturadas por peticiones espirituales. Esto es importante. Y que aún las peticiones por cosas materiales y temporales que pidamos no está mal, pero sea con el propósito de glorificar a Dios con nuestra vida y aumentar nuestro gozo y deleite en Jesús más que en sus dones. O sea, si yo quiero que Dios me prospere, es para poder ayudar a la iglesia, a mis hermanos, a aquel que necesita. Por esta mano entran las bendiciones de Dios y por esta otra mano tiene que salir. Tenemos que ser generosos. Esto también es importante. Porque si vos no sos generoso en lo poco, Dios cómo te va a ser responsable de lo mucho. ¿Verdad? Entonces ahora más que nunca, hermanos, pidamos con la seguridad plena de que Dios dice nos concederá todo lo que le pedimos, pero que, ahí está el pero, que contribuya para nuestro mayor bien y gozo. Y que todo esto sea para glorificar a Dios en nuestras vidas. Entonces ahí estarás pidiendo bien. Ahí se cumplirá lo que dice la palabra de Dios, que 7:7, Mateo 7:7, pedid y se os dará. ¿Qué les parece? Seguimos escuchando un tema musical, ¿sí? Mientras seguimos analizando y reflexionando sobre estas verdades que en el día de hoy el Señor está hablando a nuestro corazón. Continuamos un tema musical. Extiende tu mano, Señor,
pues todo lo puede tu amor. Hoy te confieso, mi Dios, mi Señor Salvador, ya no hay tinieblas en mí, solo hay luz. Ahora extiende tu mano, Jesús. Extiende tu mano, Señor, pues todo lo puede tu amor. Hoy te confieso, mi Dios, mi Señor Salvador, ya no hay tinieblas en mí, solo hay luz. Ahora extiende tu mano, Jesús. Escucha, Señor, mi oración. Hoy te entrego mi corazón. Borra mis faltas, Dios Salvador. Hoy te confieso, Señor. Escucha, Señor, mi oración. Hoy te entrego mi corazón. Borra mis faltas, Dios Salvador. Hoy te confieso, Señor. Escucha, Señor, mi oración. Hoy te entrego mi corazón. Borra mis faltas, Dios Salvador. Hoy te confieso, Señor. Borra mis faltas, Dios Salvador. Hoy te confieso, Señor. Estás conectado a tu programa Un Encuentro con Jesús, difundiendo todo el consejo de Dios al mundo. Un Encuentro con Jesús por el canal de YouTube, todos los lunes y jueves a las 21 horas de Argentina. Y no te olvides descargar la app de la radio en la Play Store. Vida Nueva Online. Dirige Rodolfo Vargas. Bueno, continuamos con Un Encuentro con Jesús. Después de haber escuchado este hermoso tema musical de nuestro hermano Juan Luis Guerra, y no sé quién es la cantante femenina, pero muy linda canción, realmente un tema muy precioso, como que también son mensajes, ¿no? a nuestra vida, estos temas que fueron inspirados también por el Espíritu Santo. A Dios que tenemos cantantes cristianos que deleitan nuestros oídos, ¿no? Y glorifican a Dios en cada alabanza que ejecutan ellos.
Después de haber escuchado este tema musical, vamos a ir ahora a un sector que le pusimos el título de Un viaje a través de la Biblia. Un viaje a través de la Biblia está hecho por la organización cristiana Bible Project ahí en Estados Unidos. Y estamos en cada programa viendo los libros, los 66 libros de nuestra Biblia. Y en esta oportunidad vamos a ver los dos libros de Samuel, Primera y Segunda Samuel. La primera parte vamos a ver hoy, Primera de Samuel, y la segunda estaremos viendo el próximo jueves, si Dios así lo permite. Este trabajo que ellos hacen realmente es muy hermoso porque mientras va relatando se va graficando, y esto a uno le llama la atención porque no todos pueden hacer esto, ¿verdad? Es un trabajo muy, muy minucioso, muy detallado, y que realmente por la imagen hace de que podamos entender mucho mejor todo en un resumen de 8 minutos más o menos, todo el contenido de las cartas, de las epístolas, de los libros del Antiguo y Nuevo Testamento. Vamos ya directamente a una de las cartas, al primer libro de Samuel. Vamos a ver de qué se trata y luego estaremos comentando algo, ¿verdad? Vamos ya directamente a este viaje a través de la Biblia. Los libros de Primera y Segunda de Samuel. En nuestras Biblias modernas, estos son 2 libros separados, pero esa división es simplemente por la longitud del rollo. Originalmente fue escrito como una sola historia coherente. En este video hablaremos solo sobre Primera de Samuel. Después de que Israel fue rescatado de la esclavitud en Egipto, ellos hicieron un pacto con Dios en el monte Sinaí y eventualmente llegaron a la tierra prometida. Y ahí se suponía que Israel fuera fiel a Dios y obedeciera los mandamientos del pacto. Antes del libro de Samuel, el libro de Jueces mostró cómo Israel falló completamente en cumplir esa tarea. Fue un tiempo de caos moral y mostró la necesidad que tenía Israel de líderes sabios y fieles. El libro de Samuel provee una respuesta a esa necesidad. La historia del libro de Samuel se enfoca en 3 personajes principales. El profeta Samuel, de donde el libro toma su nombre. Luego tenemos al rey Saúl y después de él al rey David. Los 3 hicieron que Israel pasara de ser un grupo de tribus gobernado por jueces a un reino unificado gobernado por el rey David en Jerusalén. Y el libro de Samuel tiene un diseño fascinante que entreteje la historia de estos 3 personajes en 4 partes principales. Samuel es el líder clave y el profeta en la primera sección del libro, pero también juega un rol importante en la siguiente sección, que es la historia de Saúl, la cual se nos cuenta en 2 movimientos. La llegada de Saúl al poder y luego sus fracasos. Y la segunda parte trata sobre su caída y su trágica muerte. Y luego del drama de la partida de Saúl, se encuentra con la emocionante llegada al poder de David. Y luego la historia de David se nos cuenta en 2 movimientos. Primero, él está sobre una ola de éxito, lo cual es seguido por su trágico fracaso personal en la lenta autodestrucción de su familia y luego de su reino. El libro concluye con un epílogo que reflexiona en toda la historia. Profundicemos y veamos cómo se desarrolla. La primera parte continúa describiendo el caos del libro de Jueces. Y se nos presenta una conmovedora historia acerca de una mujer llamada Ana. Y ella se lamenta porque nunca ha sido capaz de tener hijos. Y por gracia de Dios, ella finalmente tiene un hijo llamado Samuel. Y en su gozo, canta un asombroso poema en el capítulo 2. Y el poema trata de cómo Dios se opone al orgulloso y exalta al humilde. De cómo, a pesar de las tragedias y de la maldad humana, Dios está cumpliendo sus propósitos en la historia. Y también trata de cómo Dios un día levantará un rey ungido para su pueblo. El poema de Ana ha sido colocado aquí en el inicio del libro para introducir estos temas claves que veremos a través de toda la historia, como el siguiente. Samuel crece y se convierte en un gran profeta y líder para el pueblo de Israel, al tiempo que los filisteos se levantan como los archienemigos de Israel. Y en esta batalla crucial, los israelitas se vuelven arrogantes, y en lugar de orar y pedir la ayuda de Dios, sacan el arca del pacto como una especie de trofeo que automáticamente les dará la victoria en la batalla.
que así, debido a su presunción arrogante, Dios permite que Israel pierda la batalla y el arca es robada. Así que los filisteos toman el arca y la colocan en el templo de su dios, Dagón. Y luego el Dios de Israel derrota a los filisteos y al dios Dagón sin un ejército, enviando plagas sobre el pueblo. Y los filisteos ya no quieren el arca, obviamente, y la envían de vuelta a Israel. Y el punto de la historia parece ser este. Dios no es el trofeo de Israel, y Él se opone al orgullo entre los filisteos, pero también entre su propio pueblo. Y así, Israel necesita permanecer humilde y obediente si quiere experimentar la bendición del pacto de Dios, lo que nos lleva a la siguiente sección principal. Los israelitas vienen con Samuel y le dicen: «Oye, queremos un rey como todas las demás naciones. Ve y búscanos uno». Y Samuel, un poco molesto, va y consulta con Dios, y Dios le dice: «Sí, sus motivos son malos, pero si quieren un rey, dáselos». Y así se nos presenta Saúl. Saúl es un personaje trágico, porque empieza siendo muy prometedor. Es alto y bien parecido. Es el candidato perfecto para ser rey. Pero tiene fallas de carácter profundas. Es deshonesto, le falta integridad y parece incapaz de reconocer sus propios errores. Y estas fallas se convierten en su perdición. Él gana algunas batallas al principio, pero sus fallas son tan profundas que eventualmente se descalifica a sí mismo por desobedecer descaradamente los mandamientos de Dios. Así que el anciano Samuel confronta a Saúl y a Israel. Él le había advertido al pueblo de que solo serían beneficiados por un rey que fuera humilde y fiel a Dios. De otro modo, los reyes de Israel traerían la ruina. Así que le informa a Saúl que Dios levantará un nuevo rey para reemplazarlo. Y así comienza la caída de Saúl. Al mismo tiempo, Dios está trabajando detrás de escena para levantar a ese nuevo rey. Es un insignificante pastor joven llamado David. Es el candidato menos probable para ser rey. Pero la famosa historia de David y Goliat muestra que Dios no eligió a David por la posición de su familia, sino simplemente por su confianza radical y humilde en el Dios de Israel. De manera que esta historia encarna todos los temas del poema de Ana. Los orgullosos Saúl y Goliat son humillados, mientras que el humilde David es enaltecido. De aquí vemos a Saúl descender lentamente a la locura, mientras David llega al poder. David comienza a trabajar para Saúl como general, y está ganando todas las batallas, y también está ganando toda la fama. Y Saúl se pone celoso y empieza a perseguir a David, hostigándolo y tratando de asesinarlo. David no ha hecho nada malo, así que David simplemente huye y espera en el desierto. Y aquí vemos el verdadero carácter de David. Él tiene muchas oportunidades de matar a Saúl, pero no lo hace. Él simplemente confía que a pesar de la maldad de Saúl, Dios levantará un nuevo rey para su pueblo. Lo que también es interesante es que muchos de los poemas de David que encuentras en el libro de Salmos están ligados a este momento de su vida y todos expresan la misma actitud de confianza. Y así que esta sección del libro termina con la espantosa muerte de Saúl después de perder una batalla con los filisteos. Primera de Samuel cuenta algunas de las historias más detalladas y bien narradas que encontrarás en la Biblia. Y los personajes Saúl y David son presentados de manera muy realista. Y el autor los está exponiendo como estudios de carácter para que puedas encontrarte a ti mismo en ellos. Así que en la historia de Saúl vemos una advertencia. Es crucial que reflexionemos en nuestras propias fallas de carácter y cómo nos dañan a nosotros y a los que nos rodean. Y con la ayuda de Dios necesitamos humillarnos a nosotros mismos y lidiar con nuestro lado oscuro para que la historia de Saúl no se convierta en la nuestra. David, por otro lado, se nos presenta como ejemplo de paciencia y confianza del tiempo de Dios en nuestras vidas. Él está huyendo en el desierto, siendo perseguido por Saúl. David tenía muchos motivos para pensar que Dios lo había abandonado, pero eso no es lo que él piensa. Así que la historia de David nos motiva a confiar en que, a pesar de la maldad humana, Dios está cumpliendo sus propósitos, oponerse al orgulloso y exaltar al humilde. Y de eso se trata Primera de Samuel. Qué hermoso relato, hermano querido, graficado. En esta noche estamos viendo el primer libro de Samuel. Qué hermoso cuando aparece
David en escena, ¿verdad? Y conocemos la historia, pero yo te animo a que puedas leer este libro total de 1 Samuel y realmente se te va a quedar muy grabado. Hermosa reflexión, cada uno reflexione ante esta obra, ¿no?, que presenta la organización Bible Project. Y estaremos viendo todos los libros hasta el Apocalipsis. No sé cuánto tiempo nos va a llevar, ya eso el año pasado hicimos también un estudio de esto, una visión de un viaje a través de cada libro. Realmente fue de mucha bendición. Y aquellos que hicieron un plan de estudio de la Biblia, yo te animo a que puedas ver estos libros, ¿no?, de esta manera, para que realmente puedas en poco tiempo, en unos minutitos, tener un concepto total, ¿no?, de todos esos libros que tienen bastantes capítulos, en este caso el libro 1 Samuel. Bueno, hermanos queridos, estamos viendo el segundo libro de Samuel y veremos también cosas interesantes acerca de lo que Dios hizo con David y lo que también le pasó a Saúl, ¿verdad? Veremos las actitudes, cómo terminó la vida de Saúl y todo esto que realmente es inspirador, es algo muy importante leer la palabra, conocer la historia de Israel, ¿no?, en la época, cómo vivían, cómo Dios se manifestaba, y es algo muy hermoso. Hermanos queridos, hemos llegado al punto final de este programa, Un Encuentro con Jesús. Agradecemos a Dios porque realmente Dios es bueno con nosotros, nos ha bendecido en gran manera y Dios nos seguirá bendiciendo, pero primeramente buscaremos el reino de Dios y justicia, ¿no? Y nosotros el propósito que tenemos, Un Encuentro con Jesús, es difundir las buenas nuevas de salvación, el Evangelio, a toda criatura hasta el último rincón de la tierra, porque hoy por esta tecnología que tenemos, nos podemos comunicar con todo el mundo. Este video puede ser visto en todo el mundo, hermanos queridos. Agradecemos por esto a Dios. Muchas bendiciones para la Iglesia de Cristo, a todos los hermanos suscriptores. No se olvide que cuando usted se suscribe y usted sube un video nuestro a las redes, a su perfil, está usted siendo partícipe de la gran comisión que un día el Señor nos ha dejado, no solamente a los discípulos, sino también a nosotros por medio de ellos, ¿verdad? Y tenemos que predicar el Evangelio a toda criatura. Pero no solamente predicar, sino que dice hacer discípulos en todas las naciones. Es importante el discipulado, es importante en una iglesia la escuela bíblica, los institutos bíblicos, porque vamos preparando, ¿no?, dice al hombre de Dios para toda buena obra. Que Dios me lo bendiga, hermanos queridos, y pedimos a Dios que a partir de ahora nuestros programas estén siendo ya más, ¿cómo le puedo decir?, dentro del objetivo que nos hemos propuesto de sacar dos veces por semana el programa. No se olvide que los días lunes tenemos el programa con el panorama cristiano de noticias. Este lunes habrá mucha noticia, ¿no? Estaremos informando de lo que está pasando en el mundo cristiano, en todo el mundo. Y también estaremos con otros programas que lo tenemos por Spotify, los podcasts que hacemos, y los programas más cortitos que lo hemos denominado Tu Palabra es Verdad, que también son programas de 8 o 9 minutitos que también tienen bastante palabra de Dios para nuestras vidas y para el día que nosotros estamos viviendo, ¿sí? Que Dios los bendiga, hermanos queridos, y hasta aquí ha sido el programa del día de la fecha. Nos estamos viendo el próximo programa por el canal de YouTube y por la plataforma de Facebook. Que Dios los bendiga. Esto ha sido todo por hoy. Te invitamos a conectarte al programa En un Encuentro con Jesús. Que seas mi universo. No quiero darte solo un rato de Todos los lunes y jueves a las 21 horas de Argentina, con temas de actualidad, noticias cristianas y lo más importante, la palabra de Dios. Que seas el primer aliento en la mañana y la luz en mi ventana. Un Encuentro con Jesús. Dirige Rodolfo Vargas. No te lo pierdas. Te esperamos.